Bienvenidos una vez más a las conferencias del módulo de herramientas de desarrollo. Durante la semana hemos trabajado con los sistemas de control de versiones y trabajaremos en esta conferencia concretamente con SVN, Subversion y Eclipse para controlar versiones de un proyecto de software. Subversion es un sistema de control de versiones libre y abierto, desarrollado por un grupo de investigación que pretendía mejorar los sistemas de control de versiones actuales, tomando lo mejor de los sistemas predominantes y mejorando aquellas características que sean consideradas como falencias en este tipo de sistemas. En esta conferencia vamos a complementar los temas tratados durante el desarrollo de la semana, ya que en las lecturas y en las videodiapositivas y videocápsulas pudieron estudiar al fondo el sistema de control de versiones tanto como con CVS como con SVN. Vamos a desarrollar un ejemplo en donde vamos a conectarnos a un repositorio de un proyecto de software libre. Las versiones del proyecto están siendo controladas con SVN. Por tanto, vamos a conectarnos al repositorio, bajar la última versión y trabajar a partir de ello y ver qué más podremos hacer a partir de un cliente SVN como el que podemos instalar en Eclipse. El proyecto que vamos a utilizar como ejemplo es un proyecto abierto que ha utilizado SVN como herramienta de control de versiones y por medio del cual ha publicado sus avances y versiones a la comunidad para que realice sus aportes. La página del proyecto y en encontrar acceso al código fuente es la siguiente. Aquí en el espacio alojado dentro de java.net, la página de colaboración de proyectos de código abierto, tendremos acceso directamente al repositorio, el cual está alojado por medio de una versión de Subversion. Vamos a utilizar la URL para poder tener acceso al código fuente que publicado de forma libre por los creadores del proyecto. Accediendo a la URL desde un navegador de texto como Internet Explorer, podemos tener una visión general de la revisión que actualmente está publicada en el repositorio, que en este momento es la número 219 del proyecto SwingSet 3. Aquí podemos ver los directorios de configuraciones normales de un repositorio CVN, en donde tenemos el tronco o rama principal de desarrollo, las diferentes ramas que haya tenido el desarrollo de la aplicación y los tags. Los otros dos son directorios que han sido creados por los desarrolladores, en donde en README tenemos documentación acerca del acceso al repositorio y un directorio que por el momento se encuentra vacío. Vamos a importar ahora la versión dentro de nuestro espacio de trabajo en Eclipse. Vamos entonces a instalar un cliente de SVN para poder tener acceso al código fuente de este proyecto directamente desde Eclipse. Para instalar el cliente SVN vamos a instalar un plugin dentro de Eclipse que me permite tener acceso directo a todas las características de esta herramienta. Para descargarlo vamos a dirigirnos a la página web del proyecto y una vez allí procedemos a descargar según la versión de Eclipse que actualmente tengamos instalada. Una vez en la página web del proyecto, dirijámonos a la sección descargar e instalar y seleccionamos la versión adecuada de acuerdo a la versión de Eclipse que tengamos instalada. En este caso podemos utilizar la 1.8, copiamos el URL y nos dirigimos a instalarlo directamente desde Eclipse mediante la opción instalar nuevo software, adicionar el nuevo sitio que acabamos de copiar y realizamos la instalación de SubEclipse. Realizamos la instalación aceptando los términos y esperamos hasta que se complete. Una vez completada la instalación, reiniciamos Eclipse y estamos aptos para trabajar con SVN dentro del IDE.
todo preparado. Para importar el proyecto vamos a dar clic derecho dentro de la vista de paquetes de proyectos. Vamos a la opción de importar y ahora tenemos disponible un grupo de trabajo de SVN. De allí seleccionamos la única opción Checkout Projects from SVN y seleccionamos crear una nueva localización del repositorio. En URL vamos a dar la URL del proyecto, que fue la que adquirimos de la página web. Que nos informa la página del repositorio Subversion. Existe un conflicto con los certificados, pero vamos a aceptar de forma temporal el problema. Tenemos una visión general del repositorio del proyecto que actualmente vamos a importar a nuestro espacio de trabajo. Vamos a expandir la rama principal del desarrollo, seleccionamos el proyecto y vamos a siguiente. Dejamos las opciones marcadas por defecto y finalizamos. Por último se nos muestra un asesor de contenido informándonos que debemos crear un proyecto Java para contener el proyecto que estamos trayendo del repositorio. Vamos a crear un proyecto Java y especificamos el nombre con el que se trabajará localmente. Configuraciones del entorno de ejecución que podemos dejar por defecto en este caso y finalizamos. Una información acerca de los recursos del proyecto y en este momento se encuentra sincronizándose con el repositorio. Vemos un cambio en los iconos que representan los elementos del proyecto. Por ejemplo, este pequeño símbolo amarillo que aparece alrededor de los recursos significa que han sido sincronizados con el repositorio y que actualmente nos encontramos en la misma versión. Vemos que hay un error en el código fuente que vamos a solventar accediendo directamente a las librerías dentro del directorio lib que deben ser adicionadas dentro del build path Java para poder ser referenciadas dentro del proyecto internamente. Vamos a incluir dentro del build path los jar que están dentro del directorio lib necesarios para que compilen las clases del proyecto. También vamos a adicionar un jar externo que necesitamos para trabajar con este proyecto. Dentro del directorio de instalación del JRE dentro del lib vamos a encontrar un jar Java WS, el cual necesitamos para compilar nuestro proyecto. Vemos que hemos solucionado los conflictos y ahora tenemos una versión aceptada del proyecto que se ha sincronizado con el repositorio. Cada uno de los recursos que hemos importado desde el repositorio tienen un número de versión asociado, una fecha de última modificación, la hora en que se realiza la modificación y por último el autor de la modificación. Vamos a comprobar la versión ejecutable que se estableció para esta versión del proyecto. Lo encontramos en la clase swingset3 Java del paquete com.son.swingset3. Vamos a ejecutarlo como una aplicación Java. Y vemos que ese proyecto del OVA que utilizamos como ejemplo para los componentes Swing.
en su versión no traducida en inglés original, desarrollada por este grupo de trabajo. Una vez importado el proyecto, tenemos una copia local de todos los archivos que componen la revisión del proyecto en el repositorio. Es decir, todos los archivos están copiados directamente en nuestra máquina de forma local, esperando a cualquier modificación que se haga directamente sobre el código fuente. Cualquier modificación que se haga sobre este código fuente, por ejemplo, vamos a hacer un cambio directo sobre esta clase. Por ejemplo, vamos a poner el nombre directamente. Nos identifica que hubo un cambio en esta clase y que por tanto no está sincronizada, es decir, la versión que está en el repositorio es distinta a la versión que tenemos de la copia local. Podremos actualizar a la versión del repositorio o actualizar el repositorio con la versión que hemos creado nosotros. Vamos a revisar un historial en el menú Theme. De proyecto. Vemos que cada autor que hace un envío, en donde está el número de la revisión, la fecha y la hora, y el autor que hace el envío hace una anotación sobre el tipo de cambio que se efectuó sobre el proyecto. Por ejemplo, vemos que el usuario AIM reparó unos errores en los bordes de un mensaje, adicionó los créditos para los premios de la academia en la tabla que está como ejemplo. Por aquí está este usuario que la revisión 209 adicionó datos para el 2007 para la tabla que se está ejecutando, y así tenemos una historia de todos los cambios que se han hecho desde el origen, efectuados por diferentes usuarios en diferentes fechas. Si hiciéramos un envío de algún cambio, aparecería nuestra versión actualizada con nuestro nombre de autor registrado, y tendríamos que colocar un comentario que indique qué tipo de cambio hemos efectuado. Por medio de esos botones de navegación podemos ver los siguientes elementos dentro del historial. Vemos que hay un largo historial de modificaciones sobre este proyecto. Podemos obtener todos los cambios directamente con el botón Get All. Y vemos todos los cambios de revisión. Cada revisión podemos ver una explicación acerca de los archivos que fueron modificados, el comentario del autor y así hacer un rastreo total del proceso de desarrollo del proyecto hasta la versión actual 218. En cualquier momento, mediante el historial de revisiones, podemos volver a alguna de las revisiones seleccionándola, dando clic derecho y poder decidir cambiar a revisión. Vamos a aceptar las configuraciones sugeridas. Y en este momento está cargando la revisión que se ha enviado y actualizando los archivos según los cambios establecidos. Luego de volver en la revisión vemos que se han mezclado un archivo, se han borrado 6 archivos, se han adicionado 6 archivos y en total se han actualizado 41 archivos. Esto en relación a la última versión del repositorio que teníamos dentro de nuestro espacio de trabajo y la actualización que hicimos a la revisión 192, que es una revisión anterior. Podemos comprobar ahora, por ejemplo, si queremos verificar los cambios que se han hecho respecto a la última versión con la opción sincronizar con el repositorio. Hay un cambio de perspectiva y aquí podemos obtener la información. Todos estos que hay aquí son diferencias con lo que hay en el repositorio, que es la versión última, que es la número 218, con la que actualmente acabamos de sincronizar. Los iconos rojos se señalan que hay algún tipo de conflicto,
mientras que las flechas que apuntan hacia afuera del directorio representan cambios salientes, es decir, cambios que hay en la copia local pero que no han sido efectuados en el repositorio. Las flechas azules son cambios entrantes, cambios que se han efectuado desde el repositorio pero que no se han reflejado en nuestra copia local y que por tanto necesitarán ser actualizados. Aquí vemos, por ejemplo, que se han actualizado todas estas clases directamente desde el repositorio, y debe ser de esa forma ya que son versiones mucho más avanzadas que la actual. Son de la versión 218, de la revisión 204, revisión 217, que son más avanzadas de la revisión que actualmente retomamos, que es la 194. Tenemos conflictos en esta sección del paquete, en la clase table demo. Vamos a abrir para ver la comparación. Y comparar directamente el código fuente, cuáles son las diferencias entre el archivo de repositorio y la copia local que hemos actualizado. Tenemos unos botones de navegación que nos permiten ir directamente por las diferencias y reemplazar cambios de un archivo a otro. Podemos en cualquier momento volver de nuevo a la perspectiva Java y podemos de nuevo retornar a la última versión. Seleccionando la revisión que deseemos. Vamos de nuevo a la última revisión. Y vemos que se han actualizado los archivos correctamente de acuerdo a la última versión del proyecto. Con esto concluimos la conferencia. Un pequeño complemento del material de la semana. Por favor, si no han hecho las lecturas y el seguimiento de los contenidos, realícenlos para complementar el contenido aquí expuesto en la videoconferencia. Gracias por su atención y continúen desarrollando el módulo de herramientas.